En 1309 el Papa Clemente V tomó la decisión de llevarse la sede papal a la ciudad de Aviñón. Acerca de esto les platiqué en el video sobre los libros de los Reyes Malditos. Aviñón fue la sede pontificia hasta la llegada del Papa Gregorio XI, quien finalmente logró regresar a Roma. No fue fácil para él, ya que de hecho tuvo que intentarlo en 2 ocasiones. No fue sino hasta la década de los 70 del siglo XIV, cuando finalmente el Papa Gregorio XI regresó a la Ciudad Eterna. Desde ahí intentó negociar una paz para tener a toda la Europa occidental en calma. Llamó a una conferencia en Sarzana, misma que llegó a reunirse, pero antes de que concluyera, el Papa Gregorio XI falleció. Esto en marzo de 1378. La idea de que había 2 iglesias, la de Aviñón y la de Roma, estaba muy marcada en ese momento. Tras la muerte de Gregorio, hubo una serie de revueltas en Roma porque la gente exigía que el siguiente papa fuera italiano. Esto debido a que en los 70 años anteriores no había ocurrido. Los 16 cardenales que se hallaban en Roma decidieron seguir el consejo que les diera el difunto papa y se reunieron en cónclave sin esperar la llegada de otros 6 cardenales quienes estaban en Aviñón. Se encerraron 11 franceses, 4 italianos y 1 español el 7 de abril de 1378. La decisión se tomó en menos de un día. El elegido fue Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari. Así, todo parecía solucionado, pero el nuevo papa iba a causar uno de los periodos más lamentables de la historia de la Iglesia. Por cierto, que este ha sido el último pontífice de la historia elegido sin ser previamente cardenal. Según el secretario de Urbano VI, este era un hombre devoto y humilde que mantuvo las manos limpias de todo regalo. Enemigo y perseguidor de los simoníacos, amante de la justicia y la caridad. Pero después de ser electo, el carácter de este hombre cambiaría radicalmente. Durante su discurso inaugural, en un arranque que calificaríamos de locura, Urbano VI atacó a quienes le habían elegido. Nublada la razón por el odio acumulado hacia ellos durante todos los años pasados en Aviñón, el Papa les dedicó una dura y violenta crítica. Aquella ofensa, por supuesto, no podía quedar sin respuesta. El cardenal Roberto de Ginebra respondió: «No has tratado hoy a los cardenales con el respeto que recibieron de tus predecesores. En verdad te digo que si tú rebajas nuestro honor, nosotros rebajaremos el tuyo». En estas circunstancias hubo una gran tensión en el colegio cardenalicio. En la propia ciudad de Roma también hubo ciertos levantamientos, así como en algunos reinados de Europa, quienes se sintieron traicionados ante la actitud y las palabras del Papa. Así se produjo una victoria de Bernardo de Lasalle, quien obedecía a Roberto de Ginebra sobre las milicias romanas, y hubo la sensación de que la causa de Urbano VI estaba perdida. Los cardenales franceses abandonaron sus escrúpulos y el 2 de agosto de 1378, transcurridos 4 meses, publicaron un manifiesto en que declaraban inválida la elección y a Urbano VI intruso si se empeñaba en seguir ostentando la calidad de papa. El 20 de septiembre, en Fondi, protegidos por la reina Juana I de Nápoles, procedieron a una nueva elección. Y de esta forma el multimencionado Roberto de Ginebra fue coronado el 31 de octubre como Clemente VII. Comenzaba así un cisma. Francia, Escocia, Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, Dinamarca, algunos estados alemanes, Noruega y los territorios de Saboya reconocieron a Clemente VII como papa. Por el contrario, los estados italianos, Inglaterra y la mayor parte de los estados del imperio continuaron reconociendo a Urbano VI. El primer intento de Clemente VII fue imponer su autoridad como legítimo papa y conquistar Roma. En abril de 1378, su ejército fue vencido en Marino por el ejército de Urbano VI.
La derrota le llevó a refugiarse en Nápoles, donde recibió la ayuda de la reina Juana I. Sin embargo, ante la situación de debilidad en territorio italiano, prefirió refugiarse en Aviñón, donde estableció la residencia papal en 1379, cediendo la mayor parte de los estados pontificios a Luis II de Anjou. A la salida de Clemente VII de Italia, Urbano VI conseguiría provocar una revuelta en Nápoles, derribando a la reina Juana, la cual fue sustituida por Carlos de Durazzo, hijo de Luis de Hungría. Puede considerarse como un dato fidedigno la inestabilidad patológica de Urbano VI. Un ejemplo claro fue cuando nombró a 29 cardenales a fin de disponer de un colegio, pero les trató tan mal como a sus antecesores. Desentendiéndose de los asuntos de Europa, circunstancia que permitiría a Inglaterra reforzar el poder real sobre la Iglesia, puso su interés únicamente en Italia. Carlos de Durazzo, una vez consolidado como rey de Nápoles, pudo aspirar a la hegemonía sobre la península. Pero entonces las relaciones se hicieron difíciles porque Urbano trataba de intervenir directamente en el gobierno napolitano. Paralelamente, Clemente VII organizaba desde Aviñón una eficiente burocracia. Basta comparar la riqueza de sus registros con los de Urbano para comprender la diferencia. No obstante, el Papa de Aviñón comenzó a perder apoyos. La Universidad de París, en una asamblea, acordó defender la tesis de que solo el concilio podría ser vía eficaz para la solución del cisma. Hasta el final, Clemente VII creyó que la solución al problema era únicamente militar, que su rival fuera destruido. Los errores de Urbano VI y el asesinato de Carlos de Durazzo le dieron grandes esperanzas. El matrimonio de Luis de Turenne con una Visconti y el movimiento que favorecía las aspiraciones de Luis II de Anjou al trono de Nápoles ofrecían buenas perspectivas, ya que Urbano estaba absolutamente desprestigiado. Paradójicamente, su muerte iba a permitir la recuperación de su bando. De los cardenales nombrados por Urbano VI, 14 seguían vivos tras la muerte de este papa. A ellos se les propuso acabar con el cisma, simplemente reconociendo a Clemente VII como el Papa universal. Ellos rechazaron esta fórmula y buscaron otros candidatos. Ponzelo Orsini y Angelo Acciaiuoli fueron incapaces de reunir los votos necesarios y hubo que llegar a un compromiso para elegir a Pietro Tomacelli. Este había sido nombrado cardenal por Urbano VI en 1381, ya que como él era oriundo de Nápoles. Tomacelli, hombre elocuente y diestro en el manejo de la diplomacia, no poseía una gran preparación ni tampoco formación intelectual. Asumió en noviembre de 1389 con el nombre de Bonifacio IX. En el momento de la muerte de Urbano, estaba en marcha un gran proyecto clementista que consistía en hacer de Luis II de Anjou rey de 8 territorios de Italia, pero Bonifacio consiguió desbaratar este plan coronando a Ladislao, hijo de Carlos de Durazzo, y operando con él y sus partidarios un giro en la conducta hacia la reconciliación. Desde las épocas de Clemente V, el rey francés había sido el promotor del papado de Aviñón. Sin embargo, a estas alturas, la posición de Francia había cambiado y se deseaba la conclusión del cisma. Esto, sin embargo, no era posible, dado el profundo esquema de división que se había producido. Llegar a un punto en que se reconociese que una mitad de la cristiandad había vivido en el error y la otra mitad en la legitimidad sonaba casi imposible. El 6 de enero de 1391, el canciller de la Universidad de París, Jean Gerson, acusó a la corte de mantener el cisma por razones políticas. Se hizo una primera gestión acerca de Clemente VII, formulándose la propuesta de que ambos papas abdicasen, permitiendo a los cardenales reunirse para elegir a otro sin disputa. La respuesta fue negativa. Las potencias europeas vieron una oportunidad de acabar con el cisma y recurrieron a un informe de la Universidad de París, el cual había sido publicado en enero de 1394. En este se propusieron 3 vías no violentas para acabar con el cisma. La vía Sessionis, que
que propugnaba la abdicación voluntaria y simultánea de los dos papas, seguida de una nueva elección. La Via Compromisi, que suponía estudiar los derechos de ambos papas por una comisión arbitral que decidiría quién era el papa legítimo. La Via Concili, que defendía la convocatoria de un concilio ecuménico que decretaría quién sería el papa. En general, se recomendó particularmente la primera opción por ser la que menos dificultades representaba. Es importante saber que las tres vías parisinas se produjeron únicamente en el ámbito de obediencia clementista, pues Bonifacio rechazó resueltamente cualquier propuesta que no fuera de reconocimiento de su propia legitimidad. El 16 de septiembre de 1394 murió Clemente VII. La corte francesa ejerció presiones sobre los cardenales para que no procediesen a una nueva elección. Ellos argumentaron, como sus colegas de Roma, que eso era tanto como admitir que durante 15 años ellos habían actuado con ilegalidad. Aceptaron en cambio firmar un documento comprometiéndose a poner todos los medios, incluso la abdicación, para acabar con el cisma. Por unanimidad, el 28 de septiembre de 1394 fue elegido Pedro Martínez de Luna. Este papa español nació en Illueca, Aragón, y para entonces tenía 66 años. Pedro de Luna, también conocido como el Papa Luna, asumió con el nombre de Benedicto XIII. Él propuso la que llamó Via Conventionis. Los dos papas se reunirían para conversar o negociarían por medio de plenipotenciarios, siendo ellos, sin interferencias exteriores, quienes aclarasen la cuestión de legitimidad. En caso de no obtener resultados, ambos papas abdicarían, fijando las condiciones para la elección del nuevo papa sin disputa. Por su parte, Francia se opuso a este nuevo papa de Aviñón, que había mostrado no ser tan manejable como sus antecesores y que además era súbdito de la corona de Aragón, por lo cual resultaba difícil obligarle a mantener la lealtad a la monarquía francesa. En 1398, Francia terminó por retirar su apoyo político y financiero a la sede papal de Aviñón y se presionó a Benedicto XIII para que renunciara. A esto, Benedicto se negó alegando un daño irreparable a la iglesia. Tras un bloqueo militar de los franceses sobre su palacio papal en Aviñón, Benedicto XIII logró huir de la ciudad en 1403, buscando refugio junto a Luis II de Nápoles. El fin del apoyo francés hizo que también Portugal y Navarra dejaran de reconocerlo como papa, mientras que 17 cardenales abandonaban la obediencia de Aviñón, quedando solo 5 cardenales leales a Benedicto XIII. Su papado era reconocido ahora solamente por los reinos de Castilla, Aragón, Sicilia y Escocia. Al finalizar el año 1403, don Pedro de Luna estaba instalado en Marsella, anunciando que iba a poner en marcha la Via Conventionis que él mismo había propuesto. Envió una embajada a su rival, que alcanzó Roma el 22 de septiembre de 1404. Bonifacio estaba muy enfermo. Los aviñoneses proponían una entrevista personal entre ambos papas, con el compromiso moral de abdicar si no se llegaba a un acuerdo. Las discusiones, especialmente el 29 de septiembre, fueron tormentosas. El papa Bonifacio murió 2 días más tarde. El cónclave romano no necesitó mucho tiempo para llegar a la elección de Cosimo Gentile de Migliorati, arzobispo de Bolonia y cardenal presbítero, un hombre que iba a cumplir 70 años. Para representar a la iglesia, tomó el nombre de Inocencio VII. Los cardenales se negaron a atender los ruegos de los embajadores de Benedicto XIII, quienes proponían retrasar la elección hasta llegar a un acuerdo que permitiera la liquidación del cisma. También hubo varios intentos por parte de Benedicto XIII para reunirse con Inocencio VII y dar fin de esta forma al gran cisma. Pero el Papa romano se negó a estas reuniones y de hecho en algún momento durante su papado tuvo que salir de Roma huyendo hacia Viterbo. El 4 de enero de 1406,
murió Inocencio VII con el cisma todavía presente. De nuevo, los procuradores de Benedicto XIII trataron de convencer a los cardenales para que no procedieran a una nueva elección. Estos, antes de entrar en el cónclave, juraron abdicar si este era el medio para acabar con el cisma. El electo, Angelo Correr, veneciano que tomó el nombre de Gregorio XII, confirmó solemnemente este juramento la misma noche del escrutinio, y así lo explicó en cartas a príncipes y reyes, despertando grandes esperanzas. Benedicto XIII y Gregorio XII iniciaron conversaciones para lograr un encuentro en Savona, pero la poca disponibilidad de ambos para solucionar el conflicto, el temor a que dicho encuentro fuese aprovechado por el rival para capturar al contrario, unido a las maquinaciones políticas del rey de Nápoles y de la familia del propio Gregorio XII, hicieron que dicha reunión no se llevara a cabo. Los cardenales de Gregorio mostraron su descontento con la postura de este y amenazaron con abandonarlo. Debido a esto, Gregorio convocó a una reunión con su curia en la ciudad de Lucca, en la que el 4 de mayo de 1408 ordenó que no abandonaran la ciudad, poniéndolos bajo vigilancia y procediendo además a fortalecer su posición, haciendo cardenales a 4 de sus sobrinos. En Aviñón, los cardenales de Benedicto XIII también mostraron su disconformidad con la situación. Aprovecharon que 7 cardenales de Gregorio habían logrado salir de Lucca y se reunieron con estos, resolviendo la celebración de un concilio en la ciudad de Pisa para el año 1409. El 4 de mayo se nombraron las comisiones encargadas de juzgar a ambos papas. Los miembros de dichas comisiones eran 2 cardenales y 16 representantes de las naciones, 4 alemanes, 5 franceses, 1 inglés, 5 italianos y 1 provenzal. Se recogieron 62 testimonios, algunos de ellos presentados únicamente por escrito, y en medio de acusaciones fantásticas que no podían faltar, apareció clara la culpabilidad. Negándose a abdicar, ambos papas impedían que volviera la paz a la Iglesia. En consecuencia, el 5 de junio de 1409 se leyó la sentencia. Se les declaraba depuestos por cisma, herejía contra el concilio y perjurio al no cumplir el voto de abdicar. Como si no fuera suficiente tener a 2 papas a la cabeza de la Iglesia, ahora que para ellos quedaba vacante la sede, se procedió a una nueva elección. Como medida cautelar, se dispuso que el electo debía reunir 2/3 de los votos en ambas obediencias. El 26 de junio, Pedro Pilargui sería designado por unanimidad. Tomó el nombre de Alejandro V. Benedicto XIII, seguro de la obediencia española, pasó a Barcelona y luego a Valencia, desde donde formuló anatemas contra el concilio. Gregorio, confiando en el apoyo de Ladislao, se refugió en Gaeta. Alejandro V nombró a Luis II de Anjou el portaestandarte o alférez de la Iglesia y excomulgó a Ladislao, reconociendo los derechos angevinos sobre Nápoles. Aunque las tropas de Luis II y Baldassare Cosa se apoderaron de Roma el 12 de diciembre de 1409, Alejandro V no llegó a instalarse en ella. En cambio, fijó su residencia en Bolonia, donde falleció el 3 de mayo de 1410. Así, el mencionado Baldassare Cosa asumió el papado con el nombre de Juan XXIII. En 1413 se convocó a un concilio ecuménico en la ciudad de Constanza. En esta había una tesis y una verdad indiscutible. Era imprescindible que los 3 papas abdicasen. Se hizo circular entre los conciliares un libelo infame que presentaba a Juan XXIII bajo las más negras tintas que cabe imaginar. Presionado, el Papa firmó el 16 de febrero de 1415 una fórmula de abdicación condicionada a que sus rivales lo hicieran también. Esta fue rechazada por el concilio por falta de claridad y le propuso a Juan XXIII un texto que, mediante presiones, tuvo que aceptar el 1 de marzo. En la noche del 20 al 21 de marzo, disfrazado, Baldassare Cosa huyó de Constanza y alcanzó Schaffhausen, desde donde se dirigió a Friburgo para ponerse bajo el amparo del duque de Austria.
Se dio a conocer que algunos cardenales y miembros de la curia se estaban reuniendo con Baldassare Cossa para restablecer su obediencia, lo que provocó que estallaran tumultos. El 28 de mayo se pronunció la sentencia de deposición e inmediatamente el duque dispuso que se le trasladara en calidad de prisionero a Gottlieben. Años más tarde, tras la conclusión del concilio, Cossa recobraría la libertad, pero entregando como rescate toda su fortuna de 30.000 florines de oro, fue a Roma, pidió perdón a Martín V y se le reintegró en el colegio hasta su muerte en 1419. Desde enero de 1415 se encontraban en Constanza representantes de Gregorio XII, a los que se trató bastante mal. Ellos habían comunicado la decisión de su señor de abdicar si los otros lo hacían, y siempre que Cossa no presidiera el concilio. Tras la destitución de Juan XXIII, Carlos Malatesta confirmó este propósito. A fin de dar una mayor legitimidad a los actos, Juan Dominici presentó el 4 de julio una bula firmada por Gregorio convocando al concilio. A continuación, Malatesta leyó el acta de abdicación. El que ahora era ya de nuevo Ángelo Corario fue nombrado decano del Colegio de Cardenales, obispo de Porto y legado perpetuo en la Marca de Ancona. Moriría en Recanate el 18 de octubre de 1417. A partir del 4 de julio de 1415, por primera vez la sede de la iglesia estaba vacante, gobernada por un concilio y no por el Colegio de Cardenales. Seguía firme la idea de que no debía procederse a una nueva elección mientras no hubiera sido eliminado el tercero de los sedicentes papas, Benedicto XIII. A pesar de los esfuerzos de la gente de la iglesia y del rey Fernando I, no había modo de inducirle a abdicar. Al final, Fernando optó por retirarle su obediencia, firmando con Segismundo un convenio que implicaba la incorporación al Concilio de Aragón, Castilla, Navarra, Escocia y Armagnac. Esta fue la decisión que San Vicente Ferrer comunicó a Benedicto el 6 de enero de 1416. La deposición de Benedicto XIII como culpable de perjurio, al haber incumplido la promesa de abdicar, de cisma y de herejía contra la Unam Sanctam, tuvo lugar el 26 de julio de 1417. Por una sola vez y habida cuenta de las excepcionales circunstancias que entonces concurrían, las naciones estuvieron de acuerdo para que en el cónclave, además de los 23 cardenales existentes, tomaran parte otros 30 prelados o embajadores, 6 de cada nación. Se reunieron el 8 de noviembre y en solo 3 días llegaron al acuerdo de elegir al cardenal diácono Otón Colonna, que por la festividad del día quiso llamarse Martín V. A pesar de todo, Benedicto XIII mantuvo su condición de papa sin ser molestado en la pequeña villa de Peñíscola. Ahí, rodeado por un minúsculo grupo de fieles seguidores, murió en 1423 a los 95 años de edad. Los 3 cardenales que le sobrevivieron eligieron entonces a Gil Sánchez Muñoz, arcipreste de Teruel, quien tomó el nombre de Clemente VIII. Obedeciendo las sugerencias del rey Alfonso V, este papa abdicaría en una solemne ceremonia el 28 de julio de 1429. Hizo también que los cardenales de él dependientes proclamasen también a Martín V como legítimo papa. En este periodo turbulento, la Iglesia Católica reconoce como papas oficiales a Gregorio XI, Urbano VI, Bonifacio IX, Inocencio VII y Gregorio XII. Por otro lado, están los antipapas, que fueron Clemente VII, Benedicto XIII, Clemente VIII, Alejandro V y Juan XXIII. Muy interesante esta etapa de la Iglesia Católica conocida como el Gran Cisma de Occidente.